Estamos hoy, nos acompaña Washington López, CEO de Washington Capital y director del fondo Cori Washington Capital, para hablar de un tema que nos interesa a todos, que es los posibles escenarios de los mercados financieros mundiales y en específico de la bolsa estadounidense. ¿Cómo estás, Washington? ¿Qué tal, Estefano? Muchas gracias por la invitación. Genial. Eh, Hay un tema que nos preocupa a todos y la pregunta es, ¿la bolsa estadounidense está sobrevalorada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bien, bueno, claramente, como escribí en un artículo para el diario Gestión, no hay más ciego que el que no quiero ver, ¿no? Estados Unidos ahorita se encuentra en una sobrevaloración histórica. Para que tengas una idea, vamos a medirlo con el ejemplo del S&P. El S&P en el máximo del 2000 y en el máximo del 2008 llegó a alcanzar una cotización de aproximadamente 1.500 puntos, ¿bien? La crisis del 2008 y la crisis del 2000 generaron que el S&P caiga a valores de 650 puntos, perdiendo aproximadamente 50% del valor. Para las personas que tengan un poco más de conocimiento entenderán que es el S&P, pero las personas que no, simplemente tienen que entender que las acciones perdieron la mitad de su valor, las famosas, Apple, Google, Facebook, etc. Lo que ha pasado ahora con la crisis del COVID es que se ha generado una inyección de liquidez histórica, ¿bien? Tanto desde la política monetaria fiscal hasta la política monetaria a través de la Reserva Federal. Y eso ha generado a través de subsidios que han dado hacia las personas desempleadas por la crisis del COVID y bajar las tasas de interés y hacer prácticamente compras de todos los productos financieros hasta bonos basura, han generado que el mercado esté totalmente líquido y que toda esa liquidez vaya y se concentre no solamente en la bolsa de valores, sino también en el real estate, en lo que le llamamos la compra o venta de casas, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, para nosotros existe un efecto de euforia, un efecto altamente especulativo, en donde si tú visualizas varios indicadores, los cuales te los puedo citar a profundidad cada uno de ellos, tienes de que en definitiva el valor fundamental de las empresas no es correlacionado con el valor real de las acciones actualmente. Entonces hay una brecha que en economía se conoce como el proceso de sinceramiento, ¿ok? Que se ha generado a través de toda esta euforia que ha tenido mucha liquidez y que en definitiva en algún momento este proceso de sinceramiento va a ajustar y va a generar una caída aproximadamente de 30 a 40% del valor accionario. Wow. Estamos hablando de una euforia, de un momento, tú dirías similar, se podría comparar a la de la crisis de las .com o a la de la crisis de la subprime en 2008. ¿Es similar? En definitiva, nosotros creemos que la historia es cíclica, los mercados son cíclicos, la historia se repite, y a través de estos ciclos están las políticas monetarias y las políticas fiscales que guían este comportamiento. Yo te puedo dar una explicación por qué se generó la crisis del 2000 y por qué se generó la crisis del 2008. Sin Ujú, embargo, antes que empiece el bear market, tú tenías las mejores noticias del mercado americano. ¿Qué es lo ujú. que está pasando exactamente hoy en día? Cuando venga la crisis, todo el mundo va a decir, oye, pero tenías el tapering, tenías la inyección de liquidez histórica en el mundo, tenías los márgenes de deuda en Estados Unidos a valores récord, a punto de caer en default, tenías la crisis de Evergrande por China. Sin embargo, no hay más ciego que el que no quiere ver. La gente sigue comprando bolsa americana, siguen comprando Facebook, Amazon, Google, Tesla, en máximos históricos que valen 5 o 6 veces más que el año pasado, y sin embargo creen que va a seguir subiendo ese ritmo, ¿no? Entonces Entonces, tú claramente, dices que esto es insostenible, a pesar las condiciones del mercado no pueden sostener esta expectativa tan desaforada, tan eufórica. yo lo resumo como morfina a un muerto. Para mí, la morfina que están aplicando es la compra de bonos hoy que se sigue generando, pero que el tapering prácticamente es una crónica de muerte anunciada. O sea, el tapering, para las personas que no tienen conocimiento, es el retiro de estímulo en la compra de bonos. O sea, si Estados Unidos hoy está comprando X cantidad de bonos, inyectando millones de dólares a la economía, va a haber un retiro gradual, que ya ocurrió en el 2012, cuando también se generó este efecto de tapering. Y el paso siguiente al tapering es subir las tasas de interés, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos qué mercado ya empezó con el tapering, justo a inicios de este año, es China.
sea, la gente dice, las acciones de China están 50% abajo por la crisis de Evergrande. Falso. Las acciones de China caen desde febrero de este año. Alibaba, Baidu y otras empresas íconos de China han perdido casi el 50% de su valor. ¿Por qué? Porque empezaron a subir las tasas. O sea, las políticas monetarias y las decisiones de los bancos centrales tienen un impacto no de corto plazo, ¿bien? En la bolsa, sino de mediano largo plazo. Y el inicio de la suba de tasas generó esto en el mercado accionario. Ahora, ¿qué va a pasar cuando empiece el taper en Estados Unidos? Tenemos el ejemplo de China. Las acciones cayeron 50%. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos se vea obligado a subir las tasas de interés? ¿Qué es El lo escenario que, va a ser peor. qué es lo que va a pasar? Hoy estamos justamente entrando al cuarto trimestre del año. ¿Tú dirías que esta gran caída, este gran crash, va a suceder antes de fin de año, comienzos del próximo? ¿Qué opinas sobre eso? Esa es una muy buena pregunta, Estefano, porque como siempre repito en las conferencias o los alumnos que doy en algunas maestrías, nosotros sabemos cómo está armado el rompecabezas. Sabemos que, en definitiva, este efecto de bear market o crash en el mercado bursátil accionario va a ocurrir. Sin embargo, la pregunta es ¿cuándo? La situación de la coyuntura está hecha para que esto caiga desde julio de este año. Desde De junio, acuerdo. julio están las situaciones hechas. La deuda está en valores históricos eh, prácticamente quintuplicando lo que valía el 2008. La inyección monetaria ha crecido 200% en menos de un año con la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si ya, para mí personalmente, ya está la situación, para mí ya está la situación. El punto es que esto está dependiente, el mercado está dependiente y cegado hacia una decisión, que es la de la Reserva Federal con el inicio del tapering y la tasa de interés. Entonces, si analizamos lo que pasó en el Jackson Hole, que fue la reunión de los presidentes de los bancos centrales en Inglaterra, tuvimos prácticamente que Powell empezó a aceptar de que la inflación no era transitoria, ¿ok? Y la única manera de detener la inflación es empezando con el tapering y subiendo tasas, o sea, hacer una política monetaria contractiva frente a ello. Sin embargo, no anuncia o no es firme respecto a su decisión. En el último discurso habló de que en noviembre iba a empezar. Entonces, si en noviembre empieza, lo más probable es que los mercados empiecen a descontarlo en la última semana de octubre, que podría empezar esta caída importante, que va a depender qué tan profunda sea, si es que tenemos alguna sorpresa por parte de Powell de hacer un tapering más agresivo del que los inversionistas piensan. Bueno, en todo caso, hay altas posibilidades de que esto suceda en el cortísimo plazo. Y la pregunta importante aquí es, ¿cómo capitalizamos esto? ¿Cómo, cómo le sacamos la vuelta a esto? Bien, mira, nuestra recomendación de inicio de año siempre ha sido tener una posición defensiva, ¿bien? En definitiva, lo que nosotros siempre nos preocupamos es en preservar el capital y evitar estas decisiones emocionales. ¿Qué es lo que está pasando? La gente, ¿por qué compra Tesla? ¿Por qué compra Amazon? Porque viene subiendo, viene duplicando el precio en los últimos 6 meses o en el último año. Y lamentablemente la psicología racional y el efecto moda, el efecto furor, euforia, hace que la gente compre pensando que va a seguir ese comportamiento. Entonces, esa decisión emocional, nosotros intentamos que los inversionistas en general, el público, no caiga en esa mala decisión y haga todo lo contrario. Muchas veces la paciencia, el mantener inclusive el cash, es la mejor decisión. Tú dirás, Wash, pero el cash tiene un valor en el tiempo. Exacto, pero hay momentos correctivos de crisis que es bueno tener una posición defensiva. Y ahí van las recomendaciones. En definitiva, yo creo que hay que estar largo oro, largo plata, largo mineras, productoras de oro, de plata, que hoy se encuentran realmente muy baratas. Creo que en definitiva hay que comprar volatilidad. Creo que el mundo tiene muchas bombas de tiempo, no solo por Estados Unidos,
sino lo que justo hablamos de Evergrande en China, es en definitiva algo muy similar a lo que ocurrió con Lehman Brothers en el 2008. Eso te Entonces, quería preguntar, ¿qué importancia tiene la crisis de Evergrande y qué es lo que puede suceder si en efecto entra en default Evergrande y se genera un efecto dominó terrible? sí, bueno, claramente la interrogante ahorita es si el gobierno chino va a salvar a los acreedores solo de China, de Evergrande, o a nivel internacional. Según lo que se ha escuchado, solamente están pagando los intereses a los acreedores del gobierno chino. Sin embargo, bien, eh, esa es la X, ¿no? Si es que el gobierno chino va a salir a intervenir o no va a salir a intervenir. Lógicamente, hasta ahorita Evergrande sigue no pagando los intereses, se sigue generando, digamos, este tema especulativo que lo lleva a una cuerda floja, ¿no? Hacia que se dé el crash. Sin embargo, yo creo que es una noticia que va a ser sorpresiva. Para mí, el rompecabezas ya está hecho, ¿no? Y lo que yo estoy estimando es que para noviembre vamos a tener una ola de noticias negativas por parte del mundo en general que va a generar esta alta incertidumbre, ¿no? Por eso que creo que volatilidad, oro, plata son estrategias potentes. Tener una parte del portafolio en ETF que vayan en contra al mercado como una especie de cobertura. Tienes el PSQ, tienes el SSH, ¿ok? Que en definitiva te dan, o sea, te generan valor cuando el mercado cae, ¿no? Una estrategia muy similar a la que usó Michael Burry cuando fue la crisis del 2008. Ujú. Y digamos, ¿qué recomendarías a inversores peruanos que, bueno, en estos tiempos de volatilidad política han estado sacando sus capitales del país, llevándolo a Estados Unidos o a otros mercados? Eh, ¿Tiene algún futuro la bolsa peruana? ¿Vale la pena apostar por el Perú en este caso? Bien, bueno, nosotros en definitiva siempre recomendamos tener ahorros en dólares, bien, Ujú. para salir del riesgo cambiario. Yo creo que el activo, justo en un video que hicimos para gestión y bolsa, mencionamos esta corrección del tipo de cambio, pero en definitiva es una oportunidad para comprar dólares. Es más, creemos que es la última oportunidad para comprar dólares porque de aquí vamos a tener una depreciación del tipo de cambio a valores de 4.50. Y esto se va a dar por el efecto tapering, o sea, lo que hablamos en inicio que va a generar la caída de Estados Unidos. El retiro de estímulo de dólares a la economía en general, al mundo, va a generar que el dólar se aprecie frente a las monedas emergentes. O sea, vamos a tener una devaluación de todas las monedas emergentes, que esto va a ir de la mano con Perú. Y si a esa ecuación le sumas mayor riesgo político, porque en definitiva hoy tenemos una incertidumbre total frente a todos estos factores de riesgo, ¿no? Estatización, aumento de impuestos a las mineras, a los ricos. Entonces, eso lo que hace es fuga de capitales. A eso súmale la descalificación que tuvimos por parte de las calificadoras de riesgo, lo cual hace que en definitiva la inversión extranjera salga del país, genera de que en definitiva los capitales no aporten hacia mayor confianza en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Yo creo que Pero digamos, si hay un crash en la economía estadounidense, el dólar también se depreciaría. el primer movimiento siempre es de refugio. O sea, en Ujú. todo crash, tanto en el 2000 y el 2008, el dólar tiene el primer movimiento de corto plazo que se aprecia porque todo el mundo liquida activos para comprar dólares. Mm. Todos quieren el dólar, pero en el largo plazo pierde mucho valor la moneda. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, el primer movimiento es compra de dólares, que eso va a durar unos 3, 4 meses, y luego va a haber una depreciación del dólar frente a las monedas del mundo, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos incluir en nuestra estrategia general nuestras inversiones en cripto o en ahora los NFTs que escuchamos de ellos todos los días? Bueno, es una gran interrogante eh, cómo se van a correlacionar esos mercados. Recordemos que el mercado de cripto es un mercado relativamente nuevo. Nuevos, claro, en el 2008 no habían criptos, entonces no tenemos una evidencia empírica, digamos, de cómo se han comportado. Exacto, en definitiva no tienes data, ¿bien? Ujú. No tienes data para poder hacer una correlación o algún efecto de benchmarking. Sin embargo, puedes trabajar bajo la psicología de los inversionistas.
en todo momento, cuando hubo un crash, bien, y el más cercano fue el tema del coronavirus, el Bitcoin corrigió. ¿Ok? Con la corrección del coronavirus, el Bitcoin cae de valores de 11.000 a 8.000 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ve por el tema psicológico, ¿no? Si el inversionista está viendo que el corazón financiero del mundo, que es Estados Unidos, está en definitiva entrando en un proceso correctivo, puede haber un efecto contagio frente a las criptomonedas en general. Mi recomendación es que yo voy por ese lado. Yo creo que el bear market en Estados Unidos va a hacer que el mercado de criptomonedas corrija fuertemente y ahí va a ser un momento de compra, ¿de acuerdo? Para todas las personas que no tienen hoy criptos en su portafolio. Sin embargo, existen otros analistas que están a favor de que la crisis en Estados Unidos sería mayor demanda de criptomonedas, como un valor refugio, como un valor en el oro digital, ¿sí? Entonces son dos rutas que tienes, ¿no? Dos guías, pero tienes que tú empezar a investigar y analizar cuál sería tu posición frente a esto. Personalmente, yo creo que el mundo va a corregir. O sea, va a corregir Estados Unidos, va a corregir China, va a corregir Europa, va a corregir emergentes, va a corregir Perú. Yo creo que el mundo va a corregir, porque es una crisis global, porque todos tienen este problema. Todos han emitido dinero a niveles récord, y hay países como Estados Unidos que ya es insolvente, ¿no? Entonces, ahí está el problema en la ecuación. Digamos, ¿qué tendría que pasar para que este crash no se dé? Para que la cosa siga bien o haya un proceso correctivo, pero digamos suave. Muy buena pregunta. Sí, es lo que está pasando ahorita. El crash para mí tuvo que haber empezado en junio, julio de este año. ¿Por qué no pasa? Porque siguen alargando. Te sigo dando dosis pequeñas de morfina. Te sigo inyectando el que es. Salgo a hablar y digo, no, la inflación es temporal. Salgo a hablar y te digo, no, el tapering en noviembre o el otro año. Acuérdate que los mercados se mueven más por expectativa que por realidad. A la gente no le interesa realmente si van a subir las tasas, simplemente que Powell lo diga que lo va a hacer, ya está. El mercado empieza a caer. Pero ahorita tú tienes un Powell totalmente sólido y fuerte frente a su posición, en donde no acepta la realidad de Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, en algún momento, Powell va a cambiar el discurso. Y cuando cambie el discurso, para mí va a empezar. Él puede continuar con su discurso, o sea, puede seguir, ahora que va a hablar el 18, él puede continuar con el discurso y seguir aguantando, seguir soportando la torre de naipes, ¿no? Pero en algún momento, yo te hago una pregunta, ¿cuál es la función de la Reserva Federal? ¿Mantener una economía sólida en base a tasas de inflación o que la bolsa esté en máximos históricos? Bueno, mantener la tasa de inflación, ¿no? Mantener la economía. Claro. O sea, el objetivo de la FED y de todo banco central, ¿bien?, es controlar la inflación. Que los precios de los consumidores, de los habitantes de esa economía, no tengan esta presión inflacionaria. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de un banco central, de la Reserva Federal. Entonces, si él ve que la inflación sigue subiendo el 5%, al 6% por mes, como está sucediendo, el tipo no le va a quedar otra opción que empezar con el tapering y empezar a subir las tasas. Claro. Porque es o elijo entre la economía o la bolsa. Entonces, él en algún momento va a tener que, la economía lo va a presionar tanto que va a tener que salir a subir tasas y a empezar con el tapering. Y ahí es donde va a haber este proceso de sinceramiento en donde el mercado accionario va a corregir a los valores reales. Porque no es consciente de que las FAN, ¿sí?, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Google, valgan 3 veces el PBI de Latinoamérica. O sea, claro, es una locura. El valor actual de esas empresas es sorprendente, es estratosférico, ¿no? Entonces, y si le sumas a esta ecuación el endeudamiento que tienen las empresas tecnológicas, imagínate, ¿no? Estas empresas están endeudadas al 80-90% de su market cap.
porque lógicamente la Reserva Federal salió a darle plata a personas naturales, personas jurídicas, a todo el mundo. Y ellos lo que han hecho es recomprar sus acciones con esa capital. O sea, no es que han hecho otras plantas, han entrado a otros mercados. Si estaban en pandemia, si el mundo estaba cerrado hace 8 o un año atrás, todo ese dinero ha ido al mercado accionario, han comprado sus mismas acciones. Entonces, o sea, para mí hay una sobrevaluación de las acciones por varios factores. Que todos estos factores te llevan a una conclusión de una suba de precios a los valores actuales que no es real ni sostenible. Y bajo ya lo que hemos analizado ahora, tenemos estas bombas de tiempo que en cualquier momento, y lo más probable que sea cuando menos lo esperamos, va a empezar este proceso correctivo. Claro, o sea, en definitiva estamos ante un panorama incierto, la mayor de las veces sombrío. Recapitulando, ¿qué tienen que hacer los inversores, las personas que tienen dinero, tienen un portafolio de inversiones? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mi recomendación es vender todo lo que esté en renta variable correlacionado al mercado americano o la Bolsa de Valores de Lima. Para mí los únicos sectores que van a ser digamos, los ganadores frente a esta crisis es el oro, la plata, las mineras de oro de plata y la volatilidad, que es el famoso PIX. Y, lógicamente, los ETF que van en contra del mercado americano. ¿Sí? Hoy están totalmente subvaluados, son realmente un regalo comprarlos, ¿no? Entonces creo que hacer una apuesta entre esos ETFs es realmente una gran oportunidad de inversión. Genial, Watch. Es de mucha utilidad todos estos consejos que nos dices y bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que finalmente va a suceder. Así que nada, te agradezco nuevamente por estar de nuevo con nosotros y esperamos tenerte pronto para analizar el acontecer de los mercados mundiales. Excelente. No, muchas gracias, Estefano, por la entrevista y espero que sea de ayuda para todo el público de República Bananera. Genial.